Vamos a Lorena González Tocci. Lorena es abogada, es profesora de Derecho Constitucional de la UBA, miembro de la Asociación Civil de Estudios Constitucionales y opina que hay que eliminar el engendro del Consejo de la Magistratura. Hola Lorena, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. No, gracias por invitarme. ¿Por qué es un engendro y por qué hay que eliminarlo? Bueno, eso tiene que ver con... A mí me resulta difícil hablar del Consejo de la Magistratura porque me parece que es un organismo que en una eventual reforma constitucional futura deberíamos eliminar. Soy bastante drástica con eso. Esta conclusión tiene un desarrollo básicamente porque es un organismo típico de sistemas ajenos al sistema argentino. Es un organismo que no funciona en los sistemas presidencialistas como el nuestro, sino que en sistemas que tienen características distintivas. Y cuando uno trata de trasplantar un órgano, yo creo que la historia reciente nos muestra que desde el año 94, que se incorporó en la Constitución, hasta hoy, con 5 leyes dictadas por el Congreso, que generan siempre estos conflictos, es decir, la Corte debe revisar la validez constitucional de esas leyes, porque el Congreso, cuando tiene que organizar la estructura que la Constitución fijó para el Consejo de la Magistratura, no lo hace en términos constitucionales, demuestra que el organismo está rechazando el órgano trasplantado. Pero lo bueno es siempre, más allá de mi opinión, sobre que este es creo que deberíamos volver al esquema anterior, es decir, que el presidente propone los jueces, el Senado formula el acuerdo e incorporar un instrumento que se incorporó en el año 2003, ahora es para los jueces de la Corte, que es el mecanismo de audiencias públicas. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ¿cómo nació el Consejo de la Magistratura? En 1994, cuando se reforma la Constitución, uno de los objetivos de la Constitución reformada era atenuar el hiperpresidencialismo, es decir, recortar las facultades que generalmente en sistemas presidencialistas tiene en exceso el presidente. Y uno de los puntos era la forma de elección de jueces. Entonces, para mitigar este problema, y sobre todo porque, seguramente recuerdan, en la década del 90 trascendió la forma poco constitucional, diría yo, con la que se elegían ciertos jueces federales. Un ministro se había jactado de que él los consignaba a los candidatos en una servilleta, sí, y que el Senado aprobaba la servilleta que le enviaba al ministro. Entonces fue casi reactivo. Busquemos algo que le quite este contenido netamente político a la selección de los jueces. Entonces fueron a buscar un instituto de los sistemas comparados. La objeción mía ya la formulé del engendro y ahora lo tenemos en la Constitución. Y básicamente lo que busca es evitar que esa elección sea netamente política y que tenga un componente técnico. Termina siendo netamente política un poco. Muy si buena. Fuese a través de presidentes, también sí, sería netamente política. Sí, sería netamente... A ver, la elección de jueces siempre tiene un componente político. Uno no tiene que asustarse de que tenga un componente político. Tiene que asustarse cuando los mecanismos de engranaje de esa elección terminen siendo una puja política como la que vivimos esta semana que todavía no terminó. Es decir, cuando la política toma, la política en el peor sentido de la política, ¿no? Las facciones casi diría yo, toman los mecanismos constitucionales para obstruir que funcione un organismo creado por la Constitución. Ahora, la idea de la reforma del 94 es pongamos un componente técnico, especializado, que también ayude a esa selección de magistrados, que eso no me parece incorrecto. Entonces, la Constitución diseñó estamentos, es decir, integrantes del Consejo de la Magistratura, jueces, abogados, académicos, científicos y representantes políticos. Y fijó un marco. Cuentan los convencionales constituyentes, 2 de ellos que hoy son jueces de la Corte, que uno de los problemas que tuvo la reforma del 94, que muchos de estos organismos novedosos no pudieron ser reglamentados completamente por la Constitución. ¿Por qué? Porque no hubo consenso en la Convención Constituyente. Entonces, la Constitución delega en el Congreso completar esto. En esa actividad de completar es que desde el año 98 el Congreso ya dictó 5 leyes sobre cómo funciona, sobre todo cómo se eligen los integrantes del Consejo de la Magistratura. Los números, la integración, la representación, porque la Constitución fija una pauta que es muy clara, que tiene que existir una representación equilibrada de los estamentos, para hacer lo que me decías vos, que no fuera todo netamente político, sino que esa pata académico-científica tenga la misma representación
que lo netamente político que ya sabemos que viene con la elección de jueces. Ahora, Lorena, hay una puja política desatada muy clara entre el oficialismo y la oposición. La consulta concreta ¿es constitucional lo que hizo Cristina Kirchner en el Senado de partir el bloque en dos y nombrar estos nuevos integrantes en el Consejo de la Magistratura? Por ejemplo, se da que la segunda minoría tiene 2 integrantes en el Consejo de la Magistratura. Sí, y que no es minoría. Empiezo un poquito antes. El 16 de diciembre del año pasado, la Corte tuvo que resolver un planteo de inconstitucionalidad que se había planteado en el año 2006, acá hay una mora enorme de la Corte, Sí. sobre la ley anterior que regulaba el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, sobre todo la elección de los estamentos y cómo funcionaba la representación equilibrada. Declaró la inconstitucionalidad de ciertas normas que eran las que de la ley nueva reformaban a la ley vieja y emitió una exhortación, un pedido al Consejo de la Magistratura y al Congreso específicamente para que formulen las elecciones conforme a la ley que empezaba a estar vigente en el sentido de vuelvo al régimen anterior porque te declaro inconstitucional el régimen que reformaste en forma inconstitucional, violando la representación equilibrada que decía la Constitución. Y le dio 120 días para que cumpla ¿con qué? Con la elección de sus representantes. Esa sentencia se dictó el 16 de diciembre. Los 120 días corridos vencieron el 15 de abril. El Congreso, que tiene que elegir a los representantes por bloque, debía hacerlo hasta el 15 de abril. ¿Y sobre qué foto? ¿Sobre qué composición de bloques? Sobre la composición de bloques desde el 16 de diciembre hasta el 15 de abril. No puede el Congreso, porque si no sería hacer trampa. Todo lo que estoy diciendo es, esto es un juego. La Constitución es un juego, el juego maestro, y tiene reglas. Y esta regla que yo estoy explicando es cómo se aplican temporariamente, en términos temporales, una decisión judicial. Entonces, la composición o la foto de los bloques tiene que ser esa de ese momento. Yo no puedo esperar que la Corte dicte una sentencia, esperar que haya maniobras dilatorias, como la medida precautelar absolutamente inconstitucional y arbitraria dictada por un juez federal con sede en Paraná, y luego, cuando ya no tengo más recursos, decir, bueno, bárbaro, como la forma de representación de los bloques es 2 por la mayoría y tengo la segunda minoría también, hago una especie de disección de la mayoría, ese bloque que era el bloque de la mayoría, lo divido y genero ficticiamente una minoría. Sí. No, y en ese sentido, entonces, ¿vos pensás que la denuncia de Luis Juez, quien es el quien pierde no su lugar, puede prosperar contra Cristina, en este caso, Cristina Fernández? Bueno, ahí hay dos elementos que son importantes. Desde el punto de vista jurídico, yo creo que este es el argumento más fuerte. Es decir, yo no puedo ir fuera de este espacio temporal. Yo no puedo crear bloques después de que yo ya estoy en mora en el cumplimiento de la sentencia. Y hay otro argumento que hace a cómo tenemos que interpretar esas reglas. Porque la ley del Consejo de la Magistratura estableció la representación de primera y segunda minoría. Porque la idea es que como tengo muchos miembros, que no haya un exceso de representación política. Entonces tengo que asegurar que de política me estoy refiriendo a las mayorías coyunturales políticas. Necesito tener registro de quienes están en una condición minoritaria. Entonces, la idea que tiene la ley es que se escuche a la mayoría, al que ganó más votos, pero también que haya representación de la minoría, no de una mayoría que se convierte en minoría porque se divide en 2. Esto es algo que también la Constitución lo refleja después de la reforma del 94, cuando incorpora el tercer senador por la minoría. Nosotros elegimos 2 senadores por la mayoría, es decir, el partido que saca más votos, y el tercer senador es el que salió segundo. Y la idea es que haya una representación de mayorías y minorías en el Congreso. También esto es para limitar, ¿qué cosa? El poder absoluto de una mayoría coyuntural, que en definitiva lo que puede hacer es desarmarte el juego del derecho, que es básicamente la discusión que se da ahora. Yo gano las elecciones, yo cambio las reglas. Y en realidad la idea es al revés. Las reglas son las que me dicen cómo puedo llegar a mis cargos y tengo que mantenerme en mis cargos cumpliendo las reglas del juego. Si no cumplo las reglas del juego, ahí se activan los reclamos judiciales y las eventuales inconstitucionalidades. Ahora es interesante porque para bajarlo un poquito a tierra y que la gente lo entienda, o sea, acá hay un esfuerzo de la política, y hablo de la política porque tanto oficialismo como oposición,
por controlar a la justicia. Y cuando hablo de controlar a la justicia, hablo de designar nuevos jueces y de investigar y en todo caso desplazar a aquellos que tengan un eventual mal desempeño, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo, mientras la política intenta controlar la justicia, se judicializa la política. Porque cada sector de la política presenta un amparo, una denuncia, intenta bloquear el funcionamiento de un órgano constitucional. ¿No es contradictorio eso, que la política quiera controlar la justicia, Sí. pero al mismo tiempo recurra a tribunales cuando no puede saldar sus temas políticos? Yo esta semana pensaba que nosotros tenemos un fenómeno bicéfalo. Tenemos la politización de la justicia y la política lleva todo a sede judicial cuando no lo resuelve por los resortes tradicionales de la política. Y lo que une a este fenómeno bicéfalo es no cumplir las reglas. Básicamente lo que hago es no cumplir las reglas. O cuando la regla no me gusta, judicializo, o cuando no me gusta lo que me dice la regla, te impongo, bueno, pero esta es la decisión popular, esto es lo que quiere la gente. Lo importante es que la revisión judicial de los actos de los otros poderes es transversal. Si hay violación de reglas, si hay violación de lo que dice la Constitución o lo que dice una ley del Congreso, eso se puede revisar. Ahora, estamos ante, como vos describís, un fenómeno peligroso. Cualquiera va a... Es como si fuera el meme del hombre araña, ¿viste? Cualquiera se señala, vos hiciste lo mismo, yo hago lo mismo, va y toca el timbre de los tribunales o se atrinchera en el Congreso y dice, bueno, pero esta es la decisión nuestra. Viste que cuando ocurrió esto de la disección del bloque, empezaron a hacer revisionismo histórico. ¿Quién lo hizo antes? Claro. Y eso no es relevante, porque lo importante es si violaste o no una regla. Claro. No te inhibe o no te baja la categoría de estás violando las reglas o, para decirlo más sencillo, estás haciendo trampa. Si alguien hizo trampa antes, es bastante infantil ese argumento y desde el punto de vista jurídico, por supuesto, se desvanece enseguida. ¿Y de qué otra forma se podría hacer en este caso, no sé, la designación de jueces y que funcione este organismo? Porque estamos hablando, aparte, de un organismo muy importante, que controla causas importantes de políticos, de empresarios, de narcotráfico, de abuso. Digo, es un organismo que rige todo, por decirlo así. Está en el medio de un juego de poder. Pensá que el Consejo ¿De qué otra forma se podría...? Sí, el Consejo de la Magistratura es el que va a funcionar para la designación de los jueces. No es el que remueve los jueces, porque esta semana todos decían es el que remueve los jueces, el que decide la remoción es el jurado de enjuiciamiento, pero sí es el que manda a la lista de los jueces que tienen que ser disciplinados porque no cumplieron como corresponde con su función. Entonces hay un incentivo enorme de manejar ese órgano. Yo no me animo a ensayar hoy un proyecto de ley perfecto, pero creo que primero que es muy necesario que este debate se dé ampliamente en el Congreso, que el Congreso debata, tuvo 120 días, que no se esconda en la coyuntura política, que no se esconda en la grieta para no discutir. Cualquier persona sin necesidad de ser especialista se da cuenta de la importancia que tiene quién elige a los jueces en un país. Seguramente que no lo piensa cuando va a presentar una demanda de divorcio, pero cuando escucha que los jueces demoran en resolver o cuando escucha que los jueces resuelven en violación a la ley, como la cautelar inventada del miércoles antes de Pascua, y lo que subyace ahí es que no hay ley, y que lo que subyace ahí es que en realidad nada vale. Es decir, lo que subyace es la idea de desamparo. ¿Para qué voy a reclamar si hay desamparo? Y eso no necesito enfatizarlo, pero es muy peligroso. Y también lo que subyace es ¿para qué voy a cumplir si nadie cumple? O sentirse mal por cumplir, sentirse un tonto por cumplir. Entonces eso va erosionando bases democráticas, que esto no es declamativo, esto es cotidiano. Lorena, justo hoy se conoció que la semana que viene el Senado, la Comisión de Asuntos Constitucionales, va a discutir un proyecto de ley para ampliar la cantidad de jueces de la Corte a 9. Otra vez. Justo en un momento en el cual la Corte es tan asertiva con respecto a algunas movidas del gobierno, ¿no? Del Poder Ejecutivo. ¿Vos cómo lees eso? Yo leo que es otra vez lo mismo. Cada vez que hay algún tipo de conflicto armado o verdadero con el Poder Judicial, y por conflicto entendamos, no me gusta lo que está resolviendo el Poder Judicial, en los últimos 2 años y medio se activa la idea que funciona mal, entonces cambiémoslo, y para mí la peor de las ideas es esto se soluciona ampliando con jueces de la Corte. El subtexto de ampliar con jueces de la Corte creo que es bastante sencillo. Yo quiero poner ahí jueces
que respondan a mí. Y es una parábola bastante paradójica porque recordemos que durante el menemismo estaba la mayoría automática, que eran 9 jueces, y cuando asume el kirchnerismo, Néstor Kirchner, se inicia un proceso de juicio político a esos jueces y se determina finalmente que la composición no sea de 9, Vuelva sino a de 5. 5. Exactamente. Entonces Sí. estaríamos dando marcha atrás con todo lo que se hizo antes. Sí, hay un elemento que es importante. La Constitución Nacional no fija cuántos son los jueces de la Corte Suprema. Ahí tenés otra delegación. Dice, esto lo va a definir una ley del Congreso. Históricamente la Corte siempre fue de 5 y tenemos este episodio del presidente Menem emulando a Roosevelt, ampliando con todas las distancias posibles, ¿no? Ampliando la Corte a 9. Entonces ahí hay un incentivo enorme desde el punto de vista político de, bueno, logro la mayoría en el Congreso y no es menor poder ampliar jueces de la Corte, sobre todo cuando tengo jueces que no fallan o que no admiten sin cortapisas las leyes que presenta el partido oficialista, cualquiera sea el signo que sea. Entonces ahí hay un problema de equilibrio. Yo durante mucho tiempo pensé que sería interesante que la Constitución fijara un número fijo, porque entonces únicamente vos el número lo vas a poder mover a través de reforma constitucional. Y una reforma constitucional, sin aburrir a nadie, es un proceso infinitamente más complejo que conseguir una mayoría en el Congreso para modificar el número. De ese modo se eliminaría la tentación de todo el tiempo tocar. El incentivo. Ahí hay un incentivo enorme y fácil de lograr. Claro, Lore, y es importante el rol que juegan en este caso los abogados, los jueces, los académicos, digo, porque sacando la pata política y esperando cómo se resuelve esto, ¿no? Cómo queda conformado ese consejo, este espacio de abogados, jueces y académicos ¿incide en las decisiones? Y el tema es que... queda medio perdido al ser tan pocos. El tema es que, por eso la Constitución utiliza la palabra equilibrio. La Constitución, sabiendo que esto era una arena de disputa política perfecta, y sabiendo a qué venía la Constitución, a evitar que la política manejara todo, utiliza el término equilibrio. Que esto, la Corte en el año 2013, cuando declara la inconstitucionalidad de una de estas leyes de las que hablamos, justamente enfatiza mucho en qué se debe entender por equilibrio, representación equilibrada de todos los estamentos. ¿Para qué? Para que no gane uno más poder que el otro y para que haya una representación de lo político, lo técnico y lo académico al momento de elegir un juez. Pensemos que estamos eligiendo personas que deciden sobre nuestros bienes, sobre nuestra vida y que por supuesto tienen que tener la mayor capacidad y aptitud técnica posible. Si yo eso se lo dejo a la política, no estoy diciendo que sean mejores o peores, pero también hay un incentivo muy grande de que yo haga la vista gorda respecto de algunos que no reúnen las mejores condiciones. El sistema vigente tampoco es perfecto, digo que es perfectible. De la terna que propone el Consejo de la Magistratura, el presidente elige discrecionalmente al que quiere. Claro. Lorena, para cerrar la última, como estudiosa del derecho constitucional, ¿te molesta cuando la política intenta torcer lo que dice la Constitución? Muchísimo, porque eso es algo muy peligroso, que es la manipulación constitucional. Y me molesta mucho cuando hacen una especie de plastilina con los términos constitucionales para que todo sea lo mismo. Digo algo muy cortito. Yo creo que la peor herencia que dejó la dictadura militar es el desprecio a la ley. Y es algo que todavía tenemos que reconstruir. Y este tipo de entuertos políticos que a la gente seguramente les agotan, a nosotros no nos gusta de alguna manera porque somos masoquistas en ese término o porque también nos activa el expertise que nosotros tenemos. Pero en realidad, en definitiva, a mí lo que más me preocupa es esa idea de que todo vale lo mismo y no vale todo lo mismo, porque hay reglas y este juego se juega con reglas y esa regla es la Constitución. Clarísimo. Gracias por venir. No, Lorena. gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Bueno, cuando volvamos